Buenos días, hermanos. Le vamos a pedir a los niños y a los jóvenes que pasen a sus respectivas clases y nos quedamos los adultos. Vamos a mirar el capítulo 37, que es la historia de José, uno de los tipos más importantes que hay en la Biblia. José es muy importante porque gracias a él pasan muchas cosas, muchas cosas. Y aparte de eso, pues porque José tiene cuentos, historias. Bueno, eso que no tiene José. Van a ver toda la historia. No es José el papá de Jesús, ese es otro José. ¿Listo? Un poquito de contexto. En el capítulo anterior, que fue el estudio de la semana pasada, vimos cómo Jacob y Esaú se habían separado. ¿Por qué se separaron? Sí, porque los dos tenían demasiado ganado, demasiada gente, demasiadas cosas, y ya como que estaban compitiendo uno con otro. Entonces, un hermano se quedó en un lado y el otro hermano se fue para otro lado. ¿Listo? Pues aquí, ahí dice, tenían mucho ganado y la tierra no va para alimentarlos. ¿Listo? Y otra parte del contexto, esto fue el capítulo pasado, el capítulo 35, Raquel, la amada esposa de Jacob, la mujer por la que él había trabajado, inicialmente 7 años, luego otros 7 años, la mujer a la que él sí quería de verdad, se había muerto. Porque cuando había nacido Benjamín, que era el otro hijo, el otro hermano que tenía José, ella murió. Lastimosamente Raquel había muerto. Solamente tuvo 2 hijos con ella. Jacob tuvo 13 hijos, 12 hombres y una mujer. Eso dice la Biblia, ¿listo? Pero con su amada esposa solamente logró tener 2 hijos, José y Benjamín. ¿Listo, hermanos? Entonces vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Génesis capítulo 37 y vamos a comenzar de una. Versículo 1. ¿Quién lo tiene? Norma. Lee, por favor, del 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José con un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que a mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Muchas gracias, hermana. Entonces, comienza diciendo el texto en el versículo 1. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en la que había vivido su papá. Acuérdense que en esta época Jacob, y de hecho las familias como tal, lo que hacían era ser nómadas. Ellos andaban, como por decirlo de cierta manera, de pueblo en pueblo, aunque ellos no entraban a los pueblos, ellos se quedaban afuera para poder alimentar el ganado. Entonces ellos lo que iban era como rotando. Jacob trató de quedarse en una tierra llamada Siquem. ¿Se acuerdan por allá de Siquem? Pero los 2 hijos de él hicieron tremenda embarrada en Siquem. Allá fueron y metieron las patas los 2 muchachos. Entonces les tocó irse, les tocó salir corriendo de ahí. Al final de toda la travesía que hicieron, dice la Biblia, Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en la que había vivido su papá. ¿Listo? Aquí, por primera vez, ya de fijo, se establece Jacob en esta tierra, ya queda fijo ahí. Ya había vivido Abraham, ya había vivido su papá, y ahora Jacob era el que estaba viviendo en esta tierra. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y cuidaba los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bilhá y de Zilpa, las esposas de su papá. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. En este momento, acuérdense que lo que les dije en la introducción, Jacob tuvo 4 esposas en realidad, pero había una que era la primera,
que era por la que él había luchado, que era su mujer amada, que era Raquel. Y José era hijo de esta Raquel. En esta época, él apenas tenía 17 años, era un pelado, era un muchacho. Uno con 17 años no es un niño ya, ¿cierto? Ya no hace cosas de niño, pero tampoco es un adulto. Uno a los 17 años sigue siendo un pelado. Si lo seguimos siendo nosotros a los 40 y péguele, imagínense un pelado a los 40, a los 17. Entonces, él hacía las cosas de pelado, de muchacho. Y dice que él cuidaba ovejas con los hijos de Bilha y de Silpa, que eran dos de las esposas que tenía Jacob. Pero aquí pasa algo. Resulta que el José era lengua y largo. Iba y le contaba al papá las cosas que hacían los otros hermanos. Y resulta que no eran buenas cosas. Estos eran bien dañados, estos eran malos. No dice la Biblia qué hacían. Entonces no vamos a suponer. Pero lo único que dice, terminando el versículo 2, dice, José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. ¿Qué hacían? No sabemos. ¿Males? Sí, cosas malas. ¿Como cuáles? Por ahí le pegaban a las cabritas. O quién sabe qué hacían, hacían males. ¿Listo? Pero comienzan a pasar los problemas. Versículo 3. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Israel le hizo una túnica muy distinguida. Ojo acá con esto. Primero, quería a José mucho, más que a sus otros hijos. ¿Por qué? No lo dice la Biblia. No era el último en nacer, porque el más chiquito era Benjamín, que fue el que nació cuando se murió Raquel. Entonces no era el menor, no era el hijo de su vejez, porque el hijo de su vejez era Benjamín, ¿cierto? De pronto era el primero de Raquel, no lo dice, simplemente lo quería y ya. Él tenía amor por su hijo y ya. Y acá viene el problema, terminando el versículo 3 dice, Israel le hizo una túnica muy distinguida. Dependiendo de la versión de la Biblia que uno lea, habla de la túnica. En algunas partes se salvaron de eso y dice la versión que yo tengo, Israel le hizo una túnica muy distinguida. ¿Sí, no? Le hicieron algo diferente al chino. Hermosa, ¿sí ven? En la Reina Valera del 60 creo que dice de colores, ¿cierto? Esa es la menos confiable, hermanos. ¿Quiere hablar? Gracias, hermano. Una preguntita, es que me dejó pensando, entonces, ¿cuál es la más confiable? ¿Cuál sería como para uno guiarse o confiarse? Lo acabo de decir, hermano. La menos confiable es la que diga de colores. La más confiable es la que dice con mangas. Pero 100% no tenemos la respuesta. ¿Listo? Lo más probable es que era una túnica diferente. Entonces, imagínense, a todos los pelados los vistieron de gris y a este se la dieron amarilla o roja, un color diferente. No sabemos cómo era, pero era una túnica diferente. ¿Listo? ¿Qué pasó con la túnica diferente? Versículo 4. Sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba a José más que a ellos. Por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Claro, cuando Jacob fue y le dio la túnica diferente, que era pues más distinguida, más bonita, con mangas, con colores, lo que sea que haya sido, pues a los hermanos no les gustó ni cinco el chistecito. Y ellos se dieron cuenta de que Jacob quería más a José que a cualquier otro de los hermanos. Entonces le cogieron bronca al pelado. Y termina diciendo el versículo 4, no podían decirle ni una palabra amable, no podían ser amables con él en nada. Porque le cogieron bronca, le cogieron tirria. Porque pues yo me imagino que cuando se sentaban a comer el pedazo más grande de carne se lo echaban a Jacob, o el más blandito, ¿cierto? En mi familia nos ha tocado aprender, pero cuando comíamos pollo, el que era el consentido se comía la piernita, y a los otros les tocaba el resto. Nosotros, pues yo tengo 3 hijos, ¿saben yo qué hacía, hermanos? Le rotaba la piernita a cada uno. Entonces, hoy ustedes 2 comieron piernita, la otra semana le toca a los otros 2 y salen. Para que no hubiera preferido si no había problemas. En esta familia no, en esta familia siempre le daban la piernita a José. Entonces, si ven, los otros hermanos le cogieron bronca. Y como si, Gilberto. Eso es una lección que a nosotros como padres, bueno, en el caso mío no se da, porque solo tuve una hija, pero en el caso de ustedes que han tenido varios hijos,
el cuidado de no tener predilección por ninguno, es decir, amarlos a todos por igual. En mi familia, como somos 5, cuando pequeños era un problema, porque entonces nos agarrábamos entre hermanos porque veíamos que al uno supuestamente le daban la carne más grande que al otro. Sí, eso pasaba mucho. Para seguir atizando y echándole más leña al fuego, José tiene sueños. Todos soñamos, ¿sí o no, hermanos? ¿Usted ha tenido sueños alguna vez en la vida? ¿Cierto que sí? Todos soñamos. El problema es que como el José era bien lengua y largo, aparte de que se iba de sapo y contaba qué era lo que hacían los hermanos, también va en cuenta lo que sueña. Versículo 5. José tuvo un sueño, normal, todos soñamos, pero aquí viene la metida de patas. Se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. ¿Sí ven? Todavía más. Entonces uno dirá, pero ¿por qué el que tenga un sueño lo van a odiar? Vean lo que era el sueño, versículo 6. José les dijo, oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey? Problemas. Pero para ello un dicho que dice que uno es dueño de lo que... Como el hombre contaba y decía las cosas, pues los hermanos más bronca le estaban cogiendo. Ya le tenían preferencia, ya le habían dado una túnica especial. Y ahora se pone a contar los sueños de que los hermanos le hacen reverencia. Pues más bronca le cogieron, menos lo querían. Versículo 9. Después José tuvo otro sueño y también se lo contó a los hermanos. ¿Sí ven que es que este no aprende? Les dijo, miren, pues ya tengo otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en este asunto. ¿Sí ven? Él seguía atizando el fuego. Ya le tenían bronca. Ya lo odiaban porque primero iba y le contaba las cosas que hacían los hermanos al papá. Luego el papá le da la túnica y luego se pone a contar los sueños que tiene. Entonces es que el José tampoco se ayudaba al hombre. Y va y le cuenta al último que el sol y la luna le hacían reverencias a él. Pues claro, el papá le molestó. Y el papá dice en el versículo 10, ¿qué clase de sueño es ese que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? La mamá se había muerto. Acuérdense. José tenía como unos 5 o 6 años cuando la mamá murió, o sea que fácilmente llevaba 10 años de haber muerto. Y este va y sueña que la mamá le va a hacer una reverencia. Pues obviamente al papá ese chistecito no le agradó. Y mucho menos a los hermanos. Entonces démonos cuenta cómo muchos de los problemas que tenemos nosotros en la vida son causados por nuestra propia lengua, por nuestra propia boca, por no ser prudentes y quedarnos callados. Felipe. Algo que pasa mucho, pues, tiene que ver con nuestro es, muchas veces uno de maestro, de padre, llega a querer elegir cursos para todo el colegio, hay cierto para pegar más. Y eso está mal. Y también existe dentro de los dos ámbitos gente que es superior a los demás. Y digamos, sí se llaman las situaciones de acuerdo a los pero lo que están diciendo lo que hacen es desmotivar y alejarse del resto de la gente. Muchas veces puede ser no solo hay una sobrenombre de nosotros tenemos una lección general, pero tampoco conocemos que somos directamente lo único y lo mejor que es pertenecer. Cada uno tiene un lugar necesario y cada uno tiene que entender que tiene para que uno tenga. Correcto, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio. Versículo 12. Dale. Avanza. Listo. Vamos a la segunda parte, la traición de los hermanos. Vamos a iniciar desde el versículo 12. ¿Algún hermano que me lea del 12 al 28? Allá Gilberto lo quiere leer. Un día los hermanos de José iban a Siquem buscando pastos para las peleas de su padre. Entonces Israel le dijo a José, mira, tus hermanos están en Siquem y te dan las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, mira, ¿cómo están tus hermanos y las ovejas? Venga, vamos a hablarlo. Luego lo llevaremos a un pozo y diremos un animal salvaje y se lo comió. Y
Y vamos a ver qué pasa con los hijos. Cuando Rubén vio esto, hizo llorar con sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolverse a sus padres. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto quiero ver una caravana de ismaelitas que venían de Canaán y que traigan en sus cabellos perfume falso de mirra para llevarlos allí. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos su matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Muchas gracias, hermano. Entonces vamos a mirar qué pasó en esta parte de la historia. Ya sabemos todo lo que estaba pasando en la familia, todos los roces que había entre hermanos y el favoritismo que Jacob tenía por José. ¿Listo? Comienza diciendo el versículo 12. Un día los hermanos salieron a apacentar los rebaños del papá en Siquem. Siquem era la tierra en donde habían violado a Dina y en donde había pasado todo el enredo y habían hecho una masacre. ¿Se acuerdan de ese estudio? Posiblemente, ya como habían pasado varios años, otra gente había llegado a vivir a Siquem. Entonces, ya los que estaban ahí no sabían ni qué había pasado. Entonces, ya ellos podían llegar a Siquem y no tenían mayor problema. Ellos se fueron allá a llevar las ovejas porque posiblemente el pasto en ese sector, como había poquita gente viviendo después de que los habían masacrado a todos, pues no había mucha oveja, había buen pastico en ese sector. Versículo 13. Entonces Israel le dijo a José: tus hermanos están cuidando los rebaños de Siquem. Ven que te voy a mandar a donde están ellos. José respondió: ya estoy listo para ir. Entonces Israel dijo a José: ve ahora y date cuenta si todo está bien allá con tus hermanos y los rebaños. Después vuelve y me cuentas. Entonces ellos estaban allá en Siquem, más o menos eran como unos 3 días de camino de donde estaba Jacob a la tierra de Siquem, más o menos, puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Entonces mandaron a José solo. Y cuando haya una cosa que es chévere, porque en el versículo 13, cuando Jacob le dice a José que vaya, José le responde: listo, yo voy, ¿qué toca hacer? No he hecho, en palabras colombianas, para las que sea, ¿sí o no? Ahí estaba José, para las que sea. Muchas veces ese es el problema que nosotros tenemos como cristianos, que a nosotros nos dan ciertas instrucciones, ciertas órdenes, pero nos hacemos los locos, como que no queremos ir, como que nos da pereza, como que tenemos otras cosas antes que hacer. Démonos cuenta que José no era 100% malo, sí era un poquito imprudente, era un pelado, estaba creciendo, estaba madurando, todavía no era consciente de las cosas que estaba haciendo, pero por lo menos era obediente con el papá. Y eso es algo que toca valorarle al pelado, ¿listo? A ver, ahí están los hermanos cuidando las ovejas. Entonces lo mandan a que vaya y mire a ver cómo están los hermanos y qué está pasando. Entonces la orden de Jacob es: vaya, mire cómo están los hermanos, qué están haciendo, y vuelve y me cuenta. Entonces José va. El problema es que José se perdió. En el versículo 15 el hombre se perdió. Por allá en el bosque, en el monte, en el desierto, no sabemos, se perdió. Versículo 15. Un hombre encontró a José caminando por el campo sin encontrar a sus hermanos. Le preguntó: ¿qué estás buscando? José le respondió: estoy buscando a mis hermanos. Hazme el favor de decirme dónde están ellos apacentando los rebaños. El hombre dijo: ellos ya se fueron de aquí, yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue a buscar a los hermanos y los encontró en Dotán. Según la costumbre judía, este hombre que se encontró José es un ángel. La Biblia no dice que sea un ángel, no se menciona. Por eso soy claro diciendo, según la costumbre judía. ¿Listo? ¿Por qué lo dicen? Pues porque Abraham se encontró con ángeles. ¿Se acuerdan que Abraham hasta atendió ángeles en su carpita? Isaac también. De hecho, el que sostuvo la mano de Abraham para que no mataran a Isaac, dice que fue el ángel del Señor. Jacob se encontró con ángeles. Una vez que le tocó poner una almohada, una piedra como almohada, ¿se acuerdan que se encontró con ángel? Entonces era totalmente normal que pasara. Es posible que aquí, como José estaba perdido, este personaje hubiese sido un ángel. ¿Cuál es el problema?
que no lo dice la Biblia. ¿Listo? Se asume, se cree, se piensa, se puede suponer, pero no lo podemos afirmar. ¿Listo? Porque la Biblia no lo dice. Resulta que los hermanos ya no estaban en Siquem. Es posible que toda esta historia haya pasado a final del verano. Ya no había tierra fértil, ya no había casi pasto. Más adelante vamos a ver que los pozos de agua estaban secos. Posiblemente ya no había que comer en Siquem, entonces se los llevaron para Dotán. Mirando los mapas, haciendo cuentas alegres, Dotán está más o menos a 22 kilómetros de Siquem. 22 kilómetros ahorita, pues nos subimos en una moto, en un carro de estos y en media hora estamos allá. En esa época tocaba caminarlos, 22 kilómetros era un día de camino. Entonces le tocó caminarse otro día más a José para poder encontrar a los hermanos. ¿Listo? Versículo 18. Los hermanos lo vieron venir desde muy lejos. Antes de que él llegara, hicieron un plan para matarlo. ¿Cómo lo vieron desde tan lejos? Porque era una tierra llana. Por la túnica. ¿Se acuerdan que le han dado una túnica diferente y especial? Que puede ser que era de otro color, que puede ser que tenía mangas, algo tenía. Tenía una túnica diferente. El hombre venía con una túnica diferente. Y desde lejos lo vieron. Y claro, ven al pelado, al que tanta bronca le tienen, y lo ven solo, cansado, porque sabrá Dios cuántos días había caminado el hombre. ¿Y qué piensan? Matarle. ¿Cómo hacemos para matarlo? Entonces, versículo 19. Se dijeron unos a otros, miren, aquí viene el de los sueños, ¿sí? Ni siquiera era el hermano, viene el de los sueños. Vamos, matémosle y arrojemos su cuerpo a uno de los pozos secos. Luego diremos que lo devoró un animal salvaje. Así veremos si se le cumplen los sueños. Entonces estos hermanos amorosos, queridos hermanos, lo único que piensan es en coger al otro y matarlo. Y ni siquiera son conscientes de que es su propio hermano. Simplemente dicen, vea el de los sueños, ahí viene, cojámoslo y lo matamos. Y arman todo el plan, digamos que lo mató un animal, que lo devoró, y lo que hacemos es que lo cogemos y lo botamos a uno de los pozos secos, y ya. Versículo 21. Cuando Rubén escuchó esto, trató de liberarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramemos la sangre, tírenlo en el pozo en el desierto, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poder salvar y enviarlo de regreso a su papá. Acordémonos que Rubén andaba caído con Jacob, pero bien caído. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que habían hecho en Siquem. Porque Rubén se acostó con Bilha, tuvo relaciones sexuales con Bilha, una de las esposas de Jacob. O sea, en cierta forma se acostó con la mujer del papá, con la madrastra. Imagínense en esta belleza de familia. Y aún así se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Pero bueno, Dios organiza las cosas. Por más malo y pecador que uno sea, Dios lo perdona y le organiza el camino a uno. Vean nosotros, tampoco éramos muy buenos y santos que digamos, y vean las que estamos ahora. Entonces Rubén, como vivía caído con Jacob, pues dijo, no, si matamos al pelado, matamos a mi papá de un susto, o de un malestar, o de angustia, entonces no lo matemos, más bien metámoslo al pozo, y después, como Rubén era el hermano mayor, los otros le tenían que hacer caso. Entonces él dijo, no, más bien lo llevamos a mi papá y yo quedo bien parado con mi papá. ¿Listo? Versículo 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica larga con mangas que tenía puesta. Aquí ya dice que era con mangas. Bueno, después lo agarraron y lo lanzaron al pozo. El pozo estaba vacío y no tenía ni una gota de agua. ¿Qué le hicieron? Pues cogieron al pelado, le quitaron la túnica bonita, diferente que tenía y lo metieron al pozo. ¿Listo? Por lo menos no lo mataron, seguía vivo. 25. Cuando los hermanos se sentaron a comer, vieron que un grupo de ismaelitas que venía de Galaad, sus camellos cargaban aromas, bálsamo y mirra, iban camino a Egipto. ¿Quiénes eran los ismaelitas? ¿Y quién era Ismael? O sea, eran primos de estos. Pasó un grupo de primos, pues eran primos en segunda nivel, ¿no? En segundo grado. Pero eran primos, estos eran familia, estos eran los ismaelitas, los hijos de Ismael, que era el hermano de Isaac, o sea, el abuelo de José, era el papá de Jacob, el abuelo de José, ¿sí ven? Entonces, eran de la misma familia, terminaban siendo todos de la misma familia, ¿sí ven? Gilberto, antes de seguir, Gilberto. Tengamos en cuenta algo, que los hermanos fragúan vender a José
a espaldas de Rubén. Rubén no estaba ahí. Ya iba para allá, pero sí, muy bien, buen dato, hermano. Entonces, acuérdense que Rubén lo que quería era devolver a José al papá, ¿cierto? Esa era la idea de Rubén. Pero aquí aparece otro personaje, versículo 26. Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar y esconder la muerte de nuestro hermano? Mejor vayamos y vendámoslo a los ismaelitas. No le hagamos daño, él es nuestro hermano y tiene nuestra misma sangre. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Como Rubén era el mayor, posiblemente Rubén tuvo que salir de ahí para ir a mirar cómo estaban las ovejas, porque él era el mayor. En cierta forma, él era el responsable tanto de las ovejas como de los hermanos. ¿Listo? Como él no estaba, y en ese momento que él no estaba era que iban pasando los ismaelitas, Judá es el que toma la vocería, que era el hermano que seguía. Acuérdense que en esta época las jerarquías, las edades valían e importaban muchísimo. En nuestra época ya no es tanto. Imagínense, hermanos, les cuento un chisme. Mi jefe es menor a mí, yo soy más viejo que mi jefe. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría darle órdenes a él, ¿cierto? Porque yo soy más viejo que él. Pero no, como es el mundo que vivimos actualmente, él es el jefe y él es el que manda. En este caso, Judá es el que toma la vocería. ¿Qué propone Judá? Que lo vendieran. Que se lo vendieran a los ismaelitas. Los ismaelitas eran negociantes. El trabajo de ellos era negociar, comprar y vender cosas. Y la venta de esclavos era algo normal en esta época. Entonces Judá dice, pues vendándolo, vamos a matar porque es nuestro hermano, nos mancharíamos de sangre y nos tocaría estar escondiendo un delito, un crimen, otro crimen más a la lista y más de un hermano. Pero entonces deciden venderlo. Los otros hermanos están de acuerdo. Versículo 1, querían matarlo, no lo mataron, terminaron vendiéndolo como esclavo. Una cosa que la Biblia no lo nombra, todo este momento. Cuando lo cogieron, le quitaron su túnica, cuando lo metieron en el hueco, luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo. ¿Qué habrá dicho José? Yo me imagino que él le rogaba a los hermanos que no le hicieran eso. Él les preguntaba, ¿por qué son tan malos? ¿Qué están haciendo? ¿Yo qué he hecho? Acuérdense que José era un pelado de 17 años. Él no era consciente de muchas cosas. Es cierto, se iba de sapo y le contaba al papá qué era lo que los hermanos hacían. Es cierto, tenía sueños, iba y le contaba a los hermanos los sueños, y los sueños no eran muy agradables para ellos. Sí, pero tampoco para que lo mataran. Tampoco para que lo trataran de esa manera. A mí me parece supremamente injusto el trato que le dan a José. ¿Listo, hermanos? Vamos con la última parte de nuestro estudio de hoy. Versículos 29 al 36. ¿Quién lo va a leer? Bueno, Gilberto. Estaba esperando que alguno lo leyera. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré el luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. Muchas gracias, hermano. Entonces, continuando con la historia, vendieron a José por 20 monedas de plata a los ismaelitas. Ellos pues lo cogieron y se lo llevaron para Egipto. ¿Listo? Cuando vuelve Rubén vuelve y mira el pozo. Y dice el versículo 29, cuando Rubén regresó al pozo, se dio cuenta que José ya no estaba dentro. Entonces rasgó su ropa para mostrar tristeza. Él se dio cuenta que José no estaba. ¿Qué pensó Rubén en este momento? Yo dejé solo a estos muchachos y me mataron a pelado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué le vamos a decir a mi papá? ¿Con qué le vamos a salir nosotros a ese señor? Entonces dice que él rasgó sus vestiduras. Pues por un lado era su hermano, les guste o no era su hermano. Al capítulo 45, ¿cierto? Rubén no los deja y luego Judá como que entra en razón.
Entonces, ¿qué hacen? Lo venden como esclavo, que tampoco es que sea algo muy bonito, pero bueno, al menos no lo mataron. Y para tapar el delito, matan un animal, manchan la túnica de sangre y le dan al papá y le dicen, mire a ver si esa es la túnica que usted le regaló a su hijo. Imagínense, ni siquiera le decían mi hermano, nada, la túnica de su hijo, ¿sí ven? Y aún así fueron las 12 tribus de Israel, es que eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza, es que definitivamente el perdón y el poder de Dios es muy grande para transformar la vida de la gente, porque estos eran malos, pero malos como ellos solos. Ahora, Jacob ya estaba cucho, Jacob ya tenía sus años, y que le vengan con la noticia de que su amado hijo, el hijo que había tenido con su amada esposa, por la que tanto hizo, un animal se lo había comido. Pues imagínense al pobre Jacob lo que le pasó. Versículo 33. Jacob la reconoce triste de verdad. La Biblia dice que él se puso ropa áspera. En la Reina Valera creo que dice de silicio, ¿cierto? Que se vistió de silicio o una cosa así. Luego dice que estuvo de luto por mucho tiempo. La Biblia nombra una y 11 hijos. Puede ser que aquí se refiera a las nueras, a las esposas de sus hijos, ¿cierto? No sabemos, pero lo único que dice es que iban a consolar al viejito. ¿Y él qué hacía? No se dejaba consolar. Ay, no me molesten, estoy triste porque mi hijo se murió. Pues entonces imagínense en qué quedó esta familia, cómo quedó esta familia. Y termina diciendo el versículo 35, al final del 35. Voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Así hizo duelo por su hijo. En la Reina Valera nombra al Seol, hasta que él baje al Seol, creo que es que dice, ¿cierto? Bueno, no, en la otra versión de la Reina Valera que tengo dice, bajaré al sepulcro donde está mi hijo guardando luto por él. Imagínense lo triste que estaba. Él ya estaba cucho, ya sabía que se iba a morir. Bueno, de hecho todos nos vamos a morir. Hoy tembló, y nos hubiéramos podido haber muerto si hubiera temblado más durito, ¿sí o no? Todos nos vamos a morir, pero él ya estaba mayor, ya estaba viejito, y sabía que su muerte estaba cercana. Entonces él decía, voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que yo me muera. Hasta ese día se me va a acabar la tristeza. Afortunadamente se le acabó antesito de que muriera. Gracias a Dios así pasó. Pero démonos cuenta de lo que hicieron estos hermanos, de la traición, del engaño y de todo. Y mientras tanto, termina diciendo en el versículo 36, mientras tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto, a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Como nosotros ya sabemos qué va a pasar, porque ya hemos leído esta historia 1000 veces, sabemos que al final esto va a ser bueno. Adelanta. Sabemos que va a pasar cosas buenas, ¿cierto? Pero por el momento nos quedamos en que son un grupo de hermanos desalmados, que tratan mal a su otro hermano, que engañan a su papá, que son miserables con el papá y le dicen, mira a ver si esa es la túnica de su hijo. ¿Y qué hicieron con la plata? Pero pues nunca encontré qué decía la Biblia ni nada sobre qué hicieron con la plata. Pues la cogieron y se la bebieron, la gastaron. Vamos a ver que más adelante a estos hijos les van a cumplir sus propósitos usando el rechazo y el sufrimiento de cualquiera de nosotros. ¿Listo? Por eso es que a veces el sufrimiento, a veces el rechazo, a veces el dolor, lo que hace es forjarnos el carácter, darnos criterio, darnos fortaleza. Hay cosas que nos pasan en la vida que nosotros no logramos entender por qué nos pasan. Pero les aseguro que Dios puede organizar las cosas para que todo marche bien. Si no hubieran vendido como esclavo a José, este pueblo hubiera muerto más adelante. Ya lo vamos a ver. No se hubieran podido cumplir las promesas de Dios. Y muchísimas de las cosas que pasaron no hubiesen pasado. Dios tiene un plan eterno que cumple de una o de otra manera. Cuando yo era pequeñito me parecía tan injusto lo que le pasaba a Jesús. Y más que mi mamá era bien católica y me ponía a ver esas benditas películas de Semana Santa donde cogían a Jesús y le daban. Y uno decía, pero ¿por qué? Si era Dios, y era todopoderoso y tenía el Espíritu Santo. Y más adelante cuando uno lee dice que habían legiones de ángeles listicos a ayudarlo. Y yo decía, pero ¿por qué pasan esas cosas? Dios a veces utiliza el rechazo y el sufrimiento para algo. Entonces, hermano, si Dios está usándolo a usted por medio del rechazo, por medio del sufrimiento, mire a ver qué es. De pronto Dios tiene un propósito más grande. De pronto Dios tiene algo más importante detrás de eso que puede ayudar a formar y a que se cumplan los mandamientos de Dios. ¿Listo? Por otro lado, pues nosotros tenemos que ser fieles, hermanos. Nosotros tenemos que ser fieles. No importa el sufrimiento,
No importa lo que estemos viviendo, fieles a Dios, fieles a pesar de las cosas. Si las cosas se ponen feas, fieles a Dios. Si tenemos problemas, fieles a Dios. Si nos quedamos sin trabajo, fieles a Dios. Cuando más problemas tenemos, es cuando más fieles tenemos que ser a Dios. Pero al contrario también, hermanos, si estamos bien, si estamos con platica, si estamos tranquilos, si estamos con pareja, si estamos con trabajo, pues también hay que ser fieles a Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir de arriba a abajo, completica, hermanos. Nada va a pasar sin que se cumpla la voluntad de Dios. Siempre va a estar ahí. Así las cosas parezcan chuecas, así parezcan torcidas, así parezcan las cosas más raras. Una vez hubo un profeta que iba a maldecir, bueno, una burra. Imagínense, Dios hizo que una burra hablara. ¿Se imaginan eso? A veces, a pesar de que pareciera que vamos en el camino contrario, la voluntad de Dios se va a cumplir, gústenos o no. ¿De acuerdo? Y para terminar, hermanos, el carácter del cristiano se forma en medio de las adversidades. Ahí es donde se forma el carácter del cristiano. Los conflictos y los problemas, si somos buenos cristianos y los sabemos manejar, nos van a enseñar cómo vivir y nos van a dar madurez y sobre todo nos van a enseñar a manejar problemas más grandes más adelante. Que Dios los bendiga, mis hermanos.